Entonces, ¿cuánto es 7 por 8? 56. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rugido Podcast. Mi nombre es Ángela y hoy junto a Jonedy vamos a acompañarlos en este capítulo que hemos llamado ¿Aló? Sí, sí, ya empezamos a grabar, sigue. Perdón por la interrupción. Como les estaba contando, este capítulo lo hemos llamado ¿Aló? Y pues lo vamos a estar haciendo con mi compañero Jonedy. Qué pena. Bien, ¿y tú? No, bien, maravilloso. ¿Ya Llegaste un poquito tarde, ¿no? Ah, sí, ay, qué pena. Lo que pasa es que no, estaba pasando por un desierto, unas cosas maravillosas. Venía justamente por la Candelaria. Pensé que me iban a recoger por allá en Bicentenario, pero no, resultó que fue por allá en universidades, fue una cosa loquísima. Y yo dije, ¿pero a dónde queda? Y bueno, me dijeron allá en Teusaquillo. Y bueno, realmente creo que esto lo habíamos vivido antes, pero hoy es un día diferente. ¿Cómo está? Claro que sí, muy bien. Les estaba contando acerca de nuestro capítulo. ¿Tú sabes cómo se llama este capítulo? No tengo ni idea. Se llama Aló. Lo bien, ¿y eso? Tan raro. Sí, se llama Aló. Porque este capítulo Ajá. está basado en el pasaje bíblico de San Marcos, en Sí. donde dice que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Ok, es más o menos como si el Chucho dijera el día de hoy, bueno, quiero llamar a Pipe, a Peter, bueno, a toda esa gente, al Matthew, y decir, bueno, papitos, venga y parchamos acá y, bueno, los convocó y ahí fue donde empezó la real historia. ¿Cierto? Sí, Algo más o menos como así. algo así. Sí, Sí, ok. sí, así es. Qué chévere, me encanta. Pero bueno, hoy, ¿qué te parece si explicamos cómo mejor ese pasaje y ese Claro tema que sí. con un invitado súper especial? O sea, es un invitado espectacular, De alto nivel. de alto nivel. Me encanta. Así es. Entonces, pues él nos va a explicar un poco acerca de esas realidades juveniles, de una de esas realidades juveniles que hay en la Vicaría de la Inmaculada Concepción Ujú. y pues con un poquito de énfasis en el ámbito universitario. Qué interesante, pero no lo hagamos esperar más. ¿Cierto? Claro que sí. Entonces, sonido de redoblantes. Con ustedes, El único, el inigualable, directamente desde la comunidad jesuita, con ustedes. El gran, el único, el siempre bien ponderado. ¡Daniel! Vargas. ¡Claro que sí! Hola, hola, padre, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Bien. Querido sacerdote, ¿cómo te va? ¿Cómo van? Siéntate por favor, Dani. Hola, hola. Esta es tu casa. Ay, qué lujo estar aquí. En verdad, muchas gracias por la invitación. A ti por No, a ti por aceptarla. Siempre aceptarla. bienvenido aquí a estos espacios de Rugido. Sí, muy agradecido y muy contento de poder compartir aquí con ustedes, conversar un ratico. No, sí, claro. De hecho, creo que ya habíamos conversado varias veces, pero a veces hay como escenarios de intentos fallidos, ¿no? Sí. Hace rato no compartíamos. Sí, sí, sí. Recuerdo por allá un asadito en una tarde de verano por aquí, en este maravilloso escenario que ahorita nos hablarás un poquito de qué es y en dónde nos encontramos el día de hoy, ¿cierto? Sí, pues no, de una vez. Mire, estamos aquí en la Casa Ignaciana de la Juventud. Efectivamente nos hemos encontrado en otros escenarios y uno de ellos ha sido este, un lugar que acoge a jóvenes universitarios, jóvenes profesionales y efectivamente nos hemos encontrado en uno que otro asado, pero también en otros espacios de formación y de planeación Y de oración también. y de oración, por supuesto. Oye, ¿qué es esto tan interesante? Pues, Bueno, estamos en la capilla
donde todos los jueves a las 6:15 tenemos nuestra Eucaristía con jóvenes. Y este mural, este mosaico que vemos atrás, fue hecho por ellos a partir de unas meditaciones del Apocalipsis. Tuvimos jornadas de meditación, de contemplación, de silencio, y a partir de eso, de los capítulos, de lo que surgió de allí, desde la esperanza, pues fuimos armando esto, ¿no? Que está acá, que lo vemos, tiene varias escenas del Apocalipsis y que pues no buscan lanzar un mensaje concreto: esperanza, hay que cuidarla. Ok, yo que pensé que era el fin de los tiempos. No, lo contrario, es una nueva vida que se abre. No, mira. Ok. Bueno, padre, cuéntanos un poco de ti. Bueno, mi nombre es, Daniel, lo decían ustedes, soy jesuita, es decir, soy de la comunidad de la Compañía de Jesús. Ajá. Soy sacerdote, me ordené hace 2 años y medio, contento, agradecido por este regalo de la vida, de Dios. Y actualmente soy el director de esta casa, y esta casa hace parte de un nodo que conocemos como Red Juvenil Ignaciana. Sí. Entonces es una red de jóvenes, de obras educativas, sociales, pastorales. Estamos en 8 regiones del país, Uy, entre esas Bogotá, Soacha, pero estamos en el Caribe, en los Santanderes, en el Valle del Cauca, en Nariño, el Cafetero, Macarena, son varios lugares. Y mi tarea es animar, ayudar a articular todos esos procesos bellos y que los jóvenes se encuentren. Esa es la tarea. wow, qué Qué interesante. espectacular. Bastante trabajo Sí, bastante trabajo. por hacer. Bellísimo, es ver cómo las vidas van encontrando sentido, cómo van generando comunidad, cómo van transformando la realidad. Entonces, bellísimo. Ven, Dani, ¿y cómo fue ese llamado, no? Porque pues se supone que hoy es aló, ¿y cuál Aló, fue aló. tu real aló? O sea, Pero no, espera, porque alguien, un pajarito por ahí, nos contó que tienes como un gusto y un conocimiento por aquello de los vinos. ¿Es correcto o me equivoco? la Pola también nos contaron. Digamos que en una parte de mi vida, estudiaba en varios lugares, ¿no? La Compañía de Jesús tiene el noviciado, tiene el filosofado, lo hice aquí en Bogotá en la Javeriana, después trabajé en Bucaramanga en un colegio, en Barranca Bermeja en otro colegio, después estuve viviendo en Francia, allí estudié mi teología, viví en Bélgica también, y esa fue una experiencia que me marcó mucho, por ahí debe venir la anécdota, y fueron 4 años en donde pude entrar en la cultura, ¿no? Porque uno dice, cerveza, vino, digamos, alrededor de eso hay una cultura, como el café, ¿no? Como el café. Ok. Entonces me interesó mucho y tuve la posibilidad de gustar, de aprender, de conocer las regiones mismas, ¿no? De ir a los monasterios. Yo no sé si ustedes saben, pero en Bélgica, por ejemplo, hay un monasterio de la cerveza, ¿no? Una cerveza creada en el año 1200. Háblame Pura más, sabiduría. háblame más. Pura- háblame más. Lo demás de... Cuéntanos Cosas un poco que más, nos interesan, que nos como interesan. para ir a Y visitar. es ver cómo, ¿no? Cómo la cerveza, alrededor de la cerveza hubo toda una cultura monacal, ¿no? De cuidar, de encontrar los gustos, los sabores. Y la cultura belga, por ejemplo, guarda mucho eso, ¿no? Y los franceses lo hacen es con el vino, donde también los monjes trabajaron mucho durante muchos años y siglos esto que congrega, ¿no? Y que genera comunidad. Y si le agregas unos quesitos, unos jamones, pues no, ahí Delicia. ya. Por favor, que el próximo encuentro Sí, sea un compartir sí. así. Sí, sí, Debimos haber traído como un masato, una chicha, como representativo. Algo No, autóctono. es un poquito como el café, ¿no? Podemos ir a tomar un café ahorita, pero no es eso, ¿no? Como el café para nosotros. De hecho, dato así coctelero. A ver. No me lo van a creer, pero lo van a Para averiguar. anotarlo. Quien trajo la planta del café a Colombia fue un jesuita. Y desde allí empezó todo este proceso. Entonces, Bueno, hay algo ahí entre los jesuitas del café también muy Bueno, muy cercano. agradecerle, porque no saben lo que han hecho por nuestra tierra. Nuestra cultura, Sí, sí, nuestra... sí. Sí, acá en Después el país, averiguará la claro, razón. acá en el país del Sagrado Corazón, Eso. le queremos dar las gracias infinitas a ese jueguito que hizo tanto por nosotros. Sí, alrededor del café hay unas historias y un desarrollo de la cultura muy, muy importante, ¿no? En el país. Pero bueno, esa es la anécdota. Bueno, Bien, qué gracias, interesante. gracias por compartirla con nosotros. Sí, Pero entonces nos estabas hablando de cómo llega ese llamado, es decir,
en dónde te encontrabas, cuál era esa etapa de la vida, cómo es que... ¿En qué te caballo reuní- estaba? Sí, claro, cómo llegas a ser, pues justamente ese legado de una pastoral universitaria, juvenil, con mucha gente Tan amplia. detrás, sí, con una historia, con un legado tan interesante para la Vicaría Inmaculada Concepción, como es este tema. Pues mira, bueno, aquí hay dos elementos. Uno, digamos, el llamado, yo siento que como que Dios tiene una cosa por decir a nivel particular con cada persona y Dios insiste, insiste, ¿no? Como que al final Dios tiene una manera única y particular de expresarse en cada persona y si uno lo logra captar, va a encontrarle sentido a muchas cosas. Claro. Ya después, ¿cómo se define eso? Sí, que puede ser el matrimonio, la vida religiosa, sacerdotal. Es un segundo lado. Pero el llamado es incluso mucho más profundo. La vocación es algo mucho más profundo que una institución. Y yo sentí una insistencia de Dios en el trabajo con personas vulnerables desde que estaba en el colegio. Wow. Ok. Estudié con los jesuitas en el San Bartolomé, en el Mayor. Y allí había preguntas, contacto con personas vulnerables, trabajo social, grupos juveniles. Y ahí yo empecé a sentir, particularmente una experiencia que se llama Campamento Misión. Fui a una vereda, trabajé con personas campesinas y sentía mucha felicidad. No, me sentía muy pleno. Y ahí yo empecé a sentir eso, ¿no? Primero la experiencia de un Dios cercano. Y ya después fue que apareció la pregunta, y bueno, ¿y en dónde puedo vivir esto plenamente? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Dónde yo puedo desplegar todo lo que soy de la mejor manera, ¿no? Y entonces allá ya empieza a aparecer la opción sacerdotal, la compañía de Jesús. Pero yo insisto en esto, ¿no? Como que ese llamado, más allá de un medio, nos invita a un fin y es a vivir plenamente y ojalá que cada uno pudiera escuchar eso. Porque es de manera muy particular, ¿no? Pues cada uno tiene su llamado. Bueno, padre, a mí me gustaría que nos contaras un poquito acerca como de esos retos y desafíos que has encontrado particularmente en el ámbito universitario y no sé, de pronto alguna experiencia que te haya marcado que en esta trayectoria que has tenido con los jóvenes y particularmente en el mundo universitario. Pues mira, a mí, a ver, para eso te comparto como tres cosas. Uno, como tres elementos que a mí me apasionan mucho, ¿no? Uno, acompañar desde la espiritualidad. Creo que es un regalo de la vida poder. La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad que te invita al discernimiento, a la libertad, a elegir. Y eso a mí me ha apasionado en la vida. Lo segundo que me ha apasionado mucho es lo comunitario, el trabajo con comunidades vulnerables. Y lo tercero, poco a poco ha sido los jóvenes, que ha sido un poco la comunidad la que me ha dicho, vaya a trabajar con los jóvenes, vaya a trabajar con los jóvenes. Entonces, bueno, yo poco a poco y he encontrado allí incluso una pasión. Y en ese trabajo encuentro que se juntan las tres pasiones, ¿no? Okay. O sea, puedo acompañar desde la búsqueda de sentido, puedo encontrar la posibilidad de construir comunidad y encuentro cercanía con los jóvenes que están en un momento clave y en donde yo siento que Dios se refleja de una manera muy potente. Entonces eso ha sido como una manera muy armónica en la que me he sentido llamado también. Una anécdota, yo creo que no fue directamente con los jóvenes, pero fue cuando yo estaba de universitario, esta experiencia de Francia que les cuento. A mí me impactó mucho, yo tenía un voluntariado en una cárcel. Okay. Trabajaba en una cárcel en Francia y fue muy impactante ver la realidad de migrantes, la realidad de estructuras de injusticia que finalmente están detrás de las personas que están allí. Aprendí muchísimo. La lección más grande que yo aprendí en la cárcel acompañando es encontrarse con la persona y no con su historia. ¿Sí? Okay. Es decir, me encuentro con esta persona única, no me interesa qué pasó atrás porque pues no es mi rol juzgarlo. Pero sí acogerlo y tener allí ese acompañamiento. Y eso a mí me marcó muchísimo porque me ayudó a reconocer que siempre delante tengo una persona mucho más que cualquier otra cosa. Entonces bueno, eso ha marcado también mi trasegar.
Ok. Me gusta porque casualmente tienes que respaldar muchas de las preguntas que jóvenes y sobre todo ante su pluralidad de pensamiento les surgen, ¿no? Como por ejemplo 7 por 8. Y bueno, todo ese tipo de cosas que quizá tal vez... ¿Estás haciendo un examen? No, faltaba más. No, pero son como temas de base que a veces a los jóvenes se les hace un poco como difícil responder. Y en clave quizá tal vez de eso es... ¿Cuáles son las estrategias que funcionan al momento de conectar con los jóvenes? O sea, ¿cuál dirías que esas son las 5 más importantes, las 3, o quizá tal vez la que te permite de cierta manera llegar de manera más fraterna o más cercana a los jóvenes y generar cambio? Pues, a ver, yo creo que la principal es escuchar. Creo que la pluralidad nosotros hablamos de juventudes, ¿no? La pluralidad de juventudes que tenemos hoy, mm, a mí en particular me invita a estar muy abierto a encontrar en esa diversidad a Dios, ¿no? Y eso pasa mucho por la escucha, por gastar tiempo, por tomarse un buen café, por quedarse, nosotros decimos aquí entre los jesuitas, quedarse de último en el asado, ¿no? Para estar ahí hasta el final escuchando los que quieran conversar. Lo segundo, ser muy, muy auténtico. Yo creo que los jóvenes reconocen cuando algo no es auténtico, ¿no? Cuando algo es como montaje o como sí, yo no estoy detrás de los jóvenes buscando nada, interés de vocaciones ni nada, ¿no? Estar ahí muy desde la autenticidad, que también es una autenticidad que en ciertos momentos debe poner límites, ¿no? Como decir, mira, en esto no estoy de acuerdo y eso no significa que no pueda escucharte. Y lo tercero, yo creo que es construir con ellos. Sí, creo que es mi aprendizaje de estos años. Y es, creo que esa voz tiene mucho por decirme y aprender, y si lo hacemos en colectivo va a tener mucho más fuerza. Mucho más impacto. Mucho más impacto y va a durar, ¿no? Es sostenible. Entonces creo que he aprendido a trabajar en comunidad con los jóvenes. Bueno, en alguno de esos encuentros que hemos pues tenido nosotros, a mí me gustaría que nos hablaras así como a modo resumido acerca de la casa ignaciana, ¿sí? O sea, como esos retos, esas nuevas dinámicas que hay para la casa ignaciana. Bueno, según entendí, tenemos como este versículo del Evangelio, ¿no? Como que Jesús invitó a los que quiso A los panas, a los a parchar. Sí, Eso es la casa de la juventud. La casa de la juventud es un lugar para parchar. Ahora hay muchas cosas, hay formación, ahí tenemos voluntariados, retiros, acompañamiento, peregrinajes, tenemos formación, ecología integral. Pola con Nacho. Tenemos pola con Nacho, sí, nos reunimos a todos, solo una, pero alrededor de una cerveza empezamos a hablar de las preguntas difíciles, ¿no? Preguntas difíciles. Padre, ¿y eso de la manzana jesuítica? Bueno, la manzana jesuítica es un proyecto que viene desarrollando la Compañía de Jesús en el centro de Bogotá, que comprende la Iglesia San Ignacio, el Colegio Mayor de San Bartolomé, tiene unas articulaciones con el museo. Es un proyecto que está abierto a la ciudad, es un proyecto cultural, diálogo de cultura y fe, y desde el cual también hemos tenido algunos trabajos conjuntos. La Casa de la Juventud está en Teusaquillo, pero también, digamos, está conectada con las 8 regiones que les contaba al inicio. Y tenemos un trabajo también muy cercano pues a las universidades, a las parroquias de la vicaría, a la misma vicaría. Sí, como que hemos intentado tener un diálogo con las distintos actores del territorio. Hacer red, ¿sí? Sí. Hacer red, pero desde la confianza, desde pues el buscar el bien común y bueno, poner en el centro a los jóvenes. ¿Y en esta red ignaciana algo se les escapa? Es decir, ¿hay algo que tengamos que saber? ¿Algún tema, por ejemplo, quizás incluyente? ¿Algo emergente? ¿Algo que quizá tal vez no se vea en el resto de pastorales? ¿Y cómo es este tema del equipo? Es decir, ¿quiénes acompañan este diferente desarrollo articular? Pues del equipo de la red, ¿dices? ¿Sí? El equipo de la red, sí.
Bueno, el equipo, pues principalmente es femenino. Un poco veo que tiene una Las fuerza mujeres. femenina muy potente. Las mujeres Power siempre al women. poder. Mujeres, Bien. es increíble el liderazgo femenino. Es un grupo interdisciplinar, es un grupo que está en varias regiones, estamos trabajando con obras en distintas regiones. Nos hemos dado cuenta que las regiones tienen una identidad y que el trabajo juvenil tiene que partir de la identidad de la región y desde las capacidades de la región. ¿Sí? Entonces no buscamos responder con el mismo modelo, ¿no? Porque el riesgo está en, tengo este modelo, funciona acá, entonces lo replico acá, y no es así. El punto de partida es qué intereses hay en los jóvenes, qué identidad tienen. Entonces, una cosa es el Caribe, donde tenemos una identidad, por ejemplo, afro, donde tenemos unos colegios, donde hay un movimiento que es el movimiento Huellas. Allí la apuesta se concentra en esa identidad, ¿no? ¿Y aquí? En el Valle, bueno, Bogotá es que es muy diverso, ¿no? Entonces aquí por eso tenemos varias apuestas. Tenemos una apuesta que tiene que ver con las universidades. Sí. Tenemos una apuesta, está en todo el país, pero aquí se ve más claramente que tiene que ver con diálogos difíciles, ¿no? Lo llamamos diálogos de colores, pero es como buscamos abordar temas, por ejemplo, de género, ¿no? Ok. Si bien hay una posición oficial de la iglesia, hay preguntas que los jóvenes tienen, entonces nuestra posición es cómo acompañar esa pregunta, ¿no? Desde Bogotá estamos liderando unos procesos de ecología integral, hay unos temas de formación en reconciliación y paz, tenemos unos proyectos con temas de incidencia. Este año tenemos un proyecto que se llama Encarnación, ¿no? Y es, bueno, cómo la espiritualidad nos invita a la incidencia, ¿no? Y a participar en la construcción del bien público. Y entonces allí vamos a tener diálogos con sectores políticos, pero también con liderazgos sociales. Bueno, entonces Bogotá es bien particular porque, sabes, tenemos una gama muy amplia. En el Valle del Cauca se está liderando mucho lo de ecología integral por la realidad del Cauca, ¿no? Ahí tenemos Todo unas como- realidades rurales muy... Todo depende como a la zona y a la realidad Exacto. que en particular cada zona Exacto. Entonces nuestra tiene. tarea es llegar a las regiones y con las obras de las regiones, la identidad de las regiones, los jóvenes que hay allí, pensar por dónde va a hacer ese trabajo, ¿no? Y en el Valle, por ejemplo, nos abrimos a la ruralidad, ¿no? Jóvenes rurales. Eso es otro elemento distinto, ¿no? Los jóvenes rurales. Otra realidad. Increíble, y unos liderazgos muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito el reto, ¿no? Ir escuchando, pero concretando, ¿no? Proyectos, apuestas. Llega el momento de la pieza publicitaria, es decir, ese espacio en donde tú le dices a toda la gente, mis hermanos, acá se encuentra la casa jesuita, acá estamos nosotros, contáctenos a este correo, estas son nuestras redes sociales, bueno, absolutamente Nos todo. pueden encontrar en Nos este pueden lugar. encontrar. Eso, aquí pueden hacer donaciones en tal cuenta. Exactamente. Y además- Aquí o sea, este espacio es tuyo, entonces aquí lo que Sí, quieras sí, sí. a nivel publicitario decir. Además porque tenemos unos rugido lovers, unos rugido oyentes súper familiarizados con el tema y dicen, ¡pum! De una, Me sumo. llama la atención. Me sumo. Rápidamente, espacio publicitario. Pues en primer lugar, invitarlos a conectarse con la red juvenil ignaciana, que es un espacio seguro, sí, creo que eso es clave. Es un espacio abierto a la diversidad y es un espacio para acompañarse mutuamente en la búsqueda de sentido. Estamos aquí en Bogotá con una casa a la que pueden dirigirse. Ustedes buscan Casa Ignaciana de la Juventud y lo encuentran facilísimo. La dirección tenemos ahí el Instagram, pueden buscarlo. Y en dimensión ya nacional está la Red Juvenil Ignaciana, RJI Colombia, lo encuentran en Instagram. Ahí van a encontrar todos los programas. También tenemos página de internet, www.rjicolombia.co. Entonces, bueno, ahí están todas las redes sociales. ¿Anotaste? Si quieren sumarse, En eso quieren estoy, proponer, parchar, soñarnos algo distinto, desde nuestra identidad, que es católica, ignaciana, súper bienvenidos, siempre abiertos a la diversidad, pero muy claros también en nuestra identidad. Padre Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, ya a modo de cierre, algunas palabras que quieras compartir o algún consejo o algo que quieras decirle a esos líderes
juveniles? Pues mira, estamos en el año de la esperanza y bueno, es uno de los temas que estamos como abordando, reflexionando. Hemos llegado como a una frase que a mí me ha gustado mucho y que la esperanza tiene que ver con tomar conciencia y contemplar lo que está engendrándose y no ha nacido, ¿sí? Es decir, lo que está germinándose en lo secreto, lo que se está trabajando. Esa discreción de Dios, que en los jóvenes implica también paciencia, porque implicamos procesos, que no ha nacido, pero que sabemos que está pasando, ¿no? Y creo que va por ahí nuestra apuesta, ¿no? Es sembrar para que otros cosechen, sembrar sabiendo que la semilla va a dar fruto, ¿sí? El café tan rico. Sí. Sembrar sabiendo que eso va a convertirse en un buen café. Ok. Me encanta. Pare, muchas gracias a todos los rugioyentes, a esta gente tan maravillosa que nos sigue en las redes sociales. Muchas gracias siempre por estar con nosotros aquí, como intercambiando un momentico de nuestro valioso tiempo. Y bueno, no se les olvide que somos Rugido Podcast. Podcast. Ecos Muchas gracias. de Vida, vida, realidad realidad y y fe. fe. Bye bye, muchas gracias. Chao.